El segador de Terry Pratchett, parte 2. La fiesta estaba en todo su apogeo. La pancarta en la que se leía «Adiós 130 gloriosos años de Wendell» empezaba a inclinarse un poco a causa del calor. Las cosas habían llegado ya a ese punto en que no quedaba nada para beber más que ponche y nada para comer a excepción de la extraña crema amarillenta y las sospechosísimas tortillas de maíz. Y a nadie le importaba. Los magos charlaban entre ellos con la jovialidad forzada de la gente que se ha estado viendo durante todo el día y ahora se encuentra viéndose durante toda la noche. En el centro de todo aquello estaba sentado Wendell Punch, con un gran vaso de ron en la mano y un sombrerito de papel en la cabeza. Parecía al borde de las lágrimas. Una auténtica fiesta de adiós, murmuraba en voz ronca una y otra vez. No celebrábamos una desde que al viejo Sarna Hawkshaw le dijimos su adiós. La mayúscula encajaba en su sitio con toda facilidad. Fue en el año de la marsopa intimidante. Creía que ya nadie se acordaba de ellas. Le pedimos al bibliotecario que nos buscara documentación sobre los detalles, dijo el tesorero señalando un gran orangután que estaba intentando soplar en un matasuegras. También ha sido él quien ha preparado la crema de plátano. Espero que alguien se la coma pronto. Se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que te sirva más ensaladilla de patata?, dijo con la voz alta, ponderada, que se utiliza para hablar con imbéciles o con ancianos. Wendell se lo llevó una mano temblorosa a la oreja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Más? ¿Ensaladilla? ¿Wendell? No, muchas gracias. ¿Y otra salchicha? ¿Qué? Salchicha. Es que luego me dan unos gases terribles toda la noche, replicó Wendell. Meditó un instante sobre lo que acababa de decir y luego se comió 5. Empezó el tesorero titubeante, pero sin dejar de gritar. ¿Sabes por casualidad a qué hora? ¿Qué hora? A las 9:30, respondió Wendell seguro, aunque algo tembloroso. Vaya, qué bien, asintió el tesorero. Así tendrás el resto de la noche libre. Wendell rebuscó en los temibles rincones de su silla de ruedas, un auténtico cementerio de cojines viejos, libros sobados con las esquinas de las páginas dobladas y antiquísimos caramelos a medio comer. Por fin consiguió hacer aflorar una libretita de cubiertas verdes y la puso entre las manos del tesorero. El tesorero la examinó. Sobre la cubierta se leía Wendell Punch, su diario. Un trozo de corteza de panceta servía para marcar la fecha del día actual. En el apartado de «Cosas que hacer», una mano temblorosa había escrito «Morir». El tesorero no pudo contenerse y pasó la página. Sí, en el apartado «Cosas que hacer» del día siguiente ponía «Nacer». Su mirada se desvió de soslayo hacia una mesita situada en un lado de la habitación. Pese a que toda la sala estaba abarrotada de gente, había una zona de suelo despejado alrededor de la mesita, como si ésta tuviera una especie de espacio personal que nadie quisiera invadir. En la ceremonia de adiós había instrucciones muy concretas relativas a la mesita. Debía estar cubierta por un mantel negro en el que se habrían bordado unos cuantos signos mágicos. Sobre ella había un plato con una selección de los mejores canapés. También había una copa de vino. Tras una larga y acalorada discusión entre los magos, colocaron además un gorrito de papel. Todos parecían expectantes. El tesorero se sacó el reloj del bolsillo y abrió la tapita. Era uno de los relojes modernos con manecillas. Marcaban las 9:15. Lo sacudió. Una pequeña escotilla se abrió bajo el número 12 y un diminuto demonio asomó la cabeza por ella. Ya, vale, jefe, que no puedo pedalear más deprisa, refunfuñó. El tesorero volvió a cerrar el reloj y miró a su alrededor a la desesperada. Nadie parecía tener demasiadas ganas de acercarse a Wendell Punch. El tesorero se sentía en la obligación de dar al anciano algo de conversación educada. Repasó mentalmente los posibles temas. No había ninguno que no presentara problemas.
Wendell Punch le sacó del aprieto. He estado pensando en volver como mujer, dijo en tono ligero. El tesorero abrió y cerró la boca unas cuantas veces. La verdad es que me apetece mucho, siguió Punch. Puede ser muy divertido. El tesorero trató de recordar a la desesperada su limitado repertorio de charla ligera acerca de las mujeres. Se inclinó hacia la arrugada oreja de Wendell. ¿No crees que habrá demasiadas? Titubeó sin rumbo fijo. Demasiadas cosas que lavar, y camas que hacer, y cocinar, y todo eso. En la clase de vida que tengo pensada, no, replicó Wendell con firmeza. El tesorero cerró la boca. El archicanciller dio unos golpes en la mesa con la cuchara. Hermanos, empezó, cuando se hizo algo parecido al silencio. Esto provocó un escandaloso coro de aplausos y aclamaciones. Como todos sabéis, nos hemos reunido aquí esta noche para celebrar el retiro, risas nerviosas, de nuestro viejo amigo y colega Wendell Punch. ¿Sabéis? Al ver aquí esta noche al viejo Wendell, no sé por qué me acuerdo de la historia de la vaca que tenía 3 patas de madera. Pues bueno, iba esta vaca por... El tesorero dejó vagar su mente, conocía bien aquella historia. El archicanciller siempre chafaba el final y además tenía que pensar en otras cosas. No dejaba de mirar la mesita. El tesorero era una persona amable, aunque de temperamento algo nervioso, y disfrutaba mucho con su trabajo. Aparte de todas las demás ventajas, no había ningún otro mago que se lo envidiara. Muchos magos querían ser archicancilleres, por ejemplo, o jefes de cualquiera de las 8 órdenes de la magia, pero casi ninguno sentía el menor deseo de pasarse montones de tiempo en un despacho repasando papeles y haciendo cuentas. Por lo general, el papeleo de toda la universidad se acumulaba en el despacho del tesorero, lo que significaba que por las noches se iba a la cama agotado, pero al menos dormía de un tirón y no tenía que molestarse en buscar escorpiones en su camisa de dormir. En las órdenes de la magia, uno de los métodos de ascenso más populares y habituales era asesinar a un mago de grado superior. En cambio, la única persona que podía tener interés en matar a un tesorero era alguien que considerase todo un placer pasarse el día viendo columnas de cifras bien organizadas, y ese tipo de gente no suele ser propensa a cometer asesinatos. Asterisco. Al menos hasta el día en que cogen de repente un abridor de cartas y de una cuchillada entran en la historia de la contabilidad forense. Recordó su infancia, hacía ya tanto tiempo, en las montañas del Carnero. Su hermana y él siempre dejaban un vaso de vino y un bizcocho para Padre Cerdo todas las noches de la vigilia de los puercos. Las cosas eran diferentes entonces. En aquellos tiempos, el tesorero era mucho más joven, mucho más ignorante y probablemente mucho más feliz. Por ejemplo, había ignorado que algún día sería mago y estaría reunido con otros magos, dejando un vaso de vino, un bizcocho, un sospechoso vol au vent de pollo y un gorrito de papel para alguien. Cuando era niño, también había habido fiestas de la vigilia de los puercos. Todas seguían un cierto patrón. Cuando los chiquillos ya no podían soportar más la impaciencia, uno de los adultos decía con malicia: «Me parece que va a llegar un visitante especial». Y sorprendentemente, nada más decirlo, se oía el sospechoso tintineo de unas campanillas junto a la ventana y entraba. Entraba. El tesorero sacudió la cabeza. Por supuesto, entraba el abuelo de cualquiera de los críos disfrazado con una barba falsa, algún abuelete jovial con un saco de juguetes, aplastando la nieve con las botas, alguien que te daba algo. Mientras que esta noche, por supuesto, lo más probable era que el viejo Wendell no lo estuviera viendo de la misma manera. Después de 130 años, la muerte debía de parecerle en cierto modo atractiva. Seguro que a uno le empezaba a interesar averiguar qué venía después. La retorcida anécdota del archicanciller llegó torpemente a su fin.
Los magos allí reunidos se rieron obedientemente y luego trataron de adivinar dónde estaba el chiste. El tesorero consultó con disimulo su reloj. Eran las 9:20. Wendell Punch hizo un discurso. Fue largo, balbuceante y desarticulado. Habló sobre los buenos viejos tiempos y parecía creer que la mayoría de los que le rodeaban era la gente que en realidad había muerto hacía ya 50 años. Pero la cosa no tenía mayor importancia porque todos los presentes se habían acostumbrado a no escuchar al viejo Wendell. El tesorero no podía apartar los ojos de su reloj. Desde el interior del objeto le llegaba el chirrido con que el demonio pedaleaba con paciencia hacia el infinito. Las 9:25. El tesorero se preguntaba cómo iba a suceder. ¿Se oiría "me parece que va a llegar un visitante especial"? ¿El ruido de los cascos de un caballo por la ventana? ¿Se abriría realmente la puerta o entraría él atravesándola? Una pregunta estúpida. Se le conocía por su habilidad para entrar en lugares sellados, sobre todo en lugares sellados si uno se lo plantea con lógica. Enciérrate en cualquier lugar, séllalo y es cuestión de tiempo. El tesorero tenía la esperanza de que usara la puerta como debe ser. Por su parte ya tenía los nervios bastante destrozados. Las conversaciones empezaban a decaer. El tesorero se dio cuenta de que muchos de los otros magos también miraban en dirección a la puerta. Wendell se encontraba en el centro de un círculo que, con suma educación, era cada vez más amplio. Nadie esquivaba al anciano. Lo que pasaba era que algo semejante a un movimiento browniano aleatorio estaba apartando suavemente de él a todo el mundo. Los magos pueden ver a la muerte, y cuando muere un mago, la muerte acude en persona para guiarlo hacia el más allá. El tesorero se preguntaba por qué la gente parecía considerarlo un privilegio. La verdad no sé qué estáis mirando todos, dijo Wendell alegremente. El tesorero abrió su reloj. La escotilla situada bajo las 12 se abrió de golpe. ¿Quieres dejar de darme sacudidas?, se quejó el demonio con voz chirriante. No hago más que perder la cuenta. Lo siento, susurró el tesorero. Eran las 9:29. El archicanciller dio un paso adelante. Bueno, Wendell, pues adiós, dijo, al tiempo que estrechaba la mano apergaminada del anciano. Esto no será lo mismo sin ti. No sé cómo nos la vamos a arreglar, asintió el tesorero agradecido. Buena suerte en la próxima vida, intervino el decano. Si alguna vez pasas por aquí y te acuerdas de quién eras, ya sabes, entra a vernos. No quiero que perdamos el contacto, añadió el archicanciller. Wendell Punch asintió con gesto amistoso. No había oído lo que le estaban diciendo. Tenía la costumbre de asentir por regla general. Las manos, como un solo hombre, se encararon hacia la puerta. La escotilla situada bajo los 12 volvió a abrirse de golpe. Bing, bing, bong, bing, dijo el demonio. Bingily, bingily, bong, bing, bing. ¿Qué? Se sobresaltó el tesorero. Las 9:30, replicó el demonio. Los magos se volvieron hacia Wendell Punch. Le miraban con un cierto gesto acusador. ¿Qué miráis?, quiso saber el anciano. En el reloj la manecilla de los segundos seguía su rumbo. ¿Cómo te encuentras?, preguntó el decano en voz alta. Nunca me había sentido mejor, respondió Wendell. ¿Queda más de ese ron? Los magos le vieron servirse una generosa ración en su tazón. No es bueno cometer excesos, le indicó el decano, algo nervioso. ¡Salud!, brindó Wendell Punch. El archicanciller tamborileó con los dedos sobre la mesa. Punch empezó. ¿Estás del todo seguro? Wendell se había desviado por una tangente y no parecía dispuesto a abandonarla. ¿Quedan más torturillas de esas? No es lo que yo llamaría una comida, añadió. Esto de mojar en lodo trozos de pastel duro, ¿qué tiene de especial? Lo que más me apetecería comer ahora es una de las famosas empanadas del señor escurridizo. Y entonces murió. Y el archicanciller miró a sus colegas magos, y luego, de puntillas, cruzó la habitación en dirección a la silla de ruedas. Cogió una muñeca surcada de venas azuladas para comprobar el pulso. Sacudió la cabeza.
Así es como me gustaría morir, dijo el decano con un suspiro. ¿Cómo? ¿Balbuceando no sé qué acerca de empanadas? Se sorprendió el tesorero. No, tarde. Esperad un momento, intervino el archicanciller. Esto no es lo correcto. Según la tradición, cuando muere un mago, la muerte en persona se presenta a recogerle. Quizá estaba ocupado, se apresuró a replicar el tesorero. Es verdad, asintió el decano. Tengo entendido que hay una epidemia de gripe muy grave en la zona de Quern. Y además menuda tormenta hubo anoche. Seguro que hubo montones de naufragios, corroboró el conferenciante de runas modernas. Y por si fuera poco estamos en primavera, que es cuando más avalanchas hay en las montañas. ¿Y epidemias? El archicanciller se acarició la barba con gesto pensativo. Dijo. De entre todas las criaturas del mundo, solo los trolls creen que los seres vivos se mueven en el tiempo hacia atrás. Si el pasado es visible y el futuro nos queda oculto, según ellos, significa que vamos mirando en la dirección equivocada. Todo lo que vive, aseguran, avanza de espaldas por la vida. Se trata de una idea muy interesante, si consideramos que se le ha ocurrido a una raza cuyos miembros se pasan la mayor parte del tiempo golpeándose unos a otros con rocas en la cabeza. Vayan en la dirección que vayan, el tiempo es algo que poseen las criaturas vivas. La muerte galopaba hacia abajo entre crecientes nubarrones negros. Ahora él también tenía tiempo, y pensaba pasarlo. Wendell Punz escudriñó en la oscuridad. —¿Hola? —dijo. —Hola. ¿Hay alguien ahí? Se oyó un suspiro lejano, melancólico como el viento al final de un túnel. —Venga, estés donde estés, sal ya —dijo Wendell, con la voz temblorosa de alegría. —No te preocupes, la verdad es que aguardaba esto con impaciencia. Juntó las manos espirituales y se las frotó con entusiasmo forzado. —Vamos, que hay prisa. Tengo que empezar una nueva vida, ¿sabes? —insistió. La oscuridad siguió inerte. No había allí ninguna silueta, ningún sonido. Era un vacío sin forma. El espíritu de Wendell Punz se movió hacia la oscuridad. Sacudió la cabeza. —Menudo bromazo —gruñó entre dientes—. Esto no está bien, no, señor. Se quedó allí un rato y al final, como parecía que no pasaba nada, se dirigió hacia el único hogar que había conocido. Era el hogar que había ocupado durante 130 años. El hogar en cuestión no esperaba que volviera, así que opuso mucha resistencia. Para superar eso hay que ser muy poderoso, o bien estar muy decidido, pero Wendell Punz había sido mago durante más de un siglo. Además, aquello era como colarte en tu propia casa, en el lugar que has habitado durante años. Uno siempre sabía dónde estaba la ventana metafórica que no cerraba bien. En resumidas cuentas, que Wendell Punz volvió a Wendell Punz. Los magos no creen en los dioses, de la misma manera que la mayor parte de la gente no considera necesario creer, por ejemplo, en las mesas. Saben que están ahí, saben que desempeñan un papel en la existencia, probablemente están de acuerdo en que tienen un lugar asignado en un universo bien organizado, pero no comprenden la necesidad de creer, ni de ir por ahí diciendo, oh, gran mesa, sin la cual no somos nada. En cualquier caso, o bien los dioses están ahí, creas en ellos o no, o existen solo como resultado de esa creencia. Así que sea como sea, no vale la pena perder el tiempo pensando en el tema. Uno siempre puede comer con una simple servilleta sobre las rodillas. De todos modos, se había instalado una pequeña capilla junto a la sala principal de la oscuridad de la universidad porque, aunque es cierto que los magos defienden la filosofía arriba expuesta, nadie tiene éxito en la profesión de la magia si se dedica a tocarles las narices a los dioses, aunque esas narices solo existen en el sentido etéreo o metafórico, porque, aunque es cierto que los magos no creen en los dioses, saben sin lugar a dudas que los dioses sí creen en los dioses. Y en esta capilla yacía el cuerpo de Wendell Punz. La universidad había instituido como norma los velatorios de 24 horas, de cuerpo presente por si acaso, desde el embarazoso asunto, 30 años atrás, del difunto Presell Bromitas Theater.
El cuerpo de Wendell Punch abrió los ojos. Dos monedas tintinearon contra el suelo de piedra. Las manos cruzadas sobre el pecho se desentrelazaron. Wendell levantó la cabeza. Algún imbécil le había puesto un lirio sobre el estómago. Miró de reojo a un lado y al otro. Tenía una vela a cada lado de la cabeza. Levantó la cabeza un poco más. Sí, allí abajo también había dos velas. Menos mal que existió el bueno de tía Tar, pensó. Si no, ahora estaría mirando la parte de abajo de una tapa de pino barato. ¿Qué cosas? Meditó. Estoy pensando. Con claridad. ¡Wow! Wendell se recostó de nuevo, notando cómo su espíritu volvía a llenar el cuerpo como un río de metal fundido al correr por el molde. Los pensamientos al rojo blanco surcaban la oscuridad de su cerebro, poniendo en marcha a las neuronas perezosas. Cuando estaba vivo no era así. Pero no estoy muerto. No vivo y no muerto. Estoy invivo. ¿O no muerto? ¡Oh cielos! Se incorporó de golpe. Los músculos, que no habían trabajado como era debido desde hacía 70 u 80 años, se pusieron en marcha a toda potencia. Por primera vez en toda su vida, no, se corrigió, será mejor llamarlo, ese periodo de existencia. Bueno, el caso es que por primera vez el cuerpo de Wendell Punch estaba por completo bajo el control de Wendell Punch, y el espíritu de Wendell Punch no iba a permitir que ningún puñado de músculos le levantara la voz. El cuerpo se levantó, las articulaciones de las rodillas se resistieron un poco, pero eran tan incapaces de oponerse a la oleada de fuerza de voluntad como un mosquito enfermo de soportar la llamarada de un soplete. La puerta de la capilla estaba cerrada. De todos modos, Wendell descubrió que una simple presión bastaba para arrancar el cerrojo de madera y para dejar la marca de sus dedos en el metal del pestillo. Madre mía, dijo. Se maniobró para dirigirse al pasillo. El tintineo distante de los cubiertos y el zumbido de las voces sugería que estaba teniendo lugar una de las 4 comidas diarias de la universidad. Se preguntó si se le permitiría comer estando muerto. Probablemente no, pensó. Además, ¿podría comer? No era que tuviera hambre, simplemente, bueno, sabía cómo pensar y caminar y moverse, solo era cuestión de estirar de algunos nervios bastante evidentes, pero ¿cómo funcionaba exactamente el estómago? Wendell empezaba a comprender que el cuerpo humano no está regido por el cerebro, pese a lo que pueda decir el cerebro al respecto. En realidad los que mandan son una docena de complicados sistemas automáticos que zumban y cliquean con esa precisión que nadie advierte hasta que un día se rompe. Se inspeccionó a sí mismo desde la sala de controles que era su cráneo, observó la silenciosa depuradora química de su hígado con la misma sensación de congoja con que un constructor de canoa supervisaría los controles informáticos de un buque cisterna. Los misterios de los riñones aguardaban a que Wendell dominara el tema del control renal. En el fondo, ¿qué era un vaso? ¿Y cómo hacía uno para que funcionara? El corazón se le encogió. Mejor dicho, no se le encogió. «Oh, dioses», murmuró Wendell. Se apoyó contra la pared. «Venga». ¿Cómo se ponía en marcha? Probó con unos cuantos nervios que se le parecieron adecuados. Era sístole, diástole, sístole, diástole. Y además, por si fuera poco, estaba la cuestión de los pulmones. Como un prestidigitador que mantuviera 18 platos girando al mismo tiempo, como un hombre que intentara programar el video basándose en un manual traducido del japonés al holandés por un coreano descascarillador de arroz. En realidad, como un hombre que acabara de descubrir lo que significa de verdad la palabra autocontrol, Wendell Punch siguió caminando. Los magos de la Universidad Invisible daban gran importancia al tema de las comidas abundantes, sólidas. Defendían la idea de que no se puede esperar que un hombre se dedique seriamente a la magia sin antes tomar sopa, pescado, caza, varios platos bien llenos de carne, un pastel o dos, algo grande y tembloroso con mucha crema por encima, cositas sabrosas sobre tostadas, fruta, nueces y una chocolatina del tamaño de un ladrillo para acompañar el café. Así, según ellos, el estómago tenía un buen recubrimiento.
También era de suma importancia que las comidas se sirvieran a horas regulares. En su opinión, eso proporcionaba al día una estructura razonable. A excepción del tesorero, por supuesto, él no comía demasiado, más bien vivía de los nervios. Estaba seguro de que padecía anorexia porque cada vez que se miraba al espejo veía a un hombre gordo. Era el archicanciller, que estaba de pie detrás de él y le gritaba sin parar. Y fue el desdichado sino del tesorero lo que hizo que se encontrara sentado frente a las puertas cuando Wendell Punch las derribó, porque era más sencillo que empezar a trastear con los pestillos. El tesorero clavó los dientes en su cuchara de madera. Los magos se volvieron en sus bancos para mirar. Wendell Punch se tambaleó por un momento, tratando de controlar a la vez las cuerdas vocales, los labios y la lengua. Creo que seré capaz de metabolizar el alcohol, dijo al final. El archicanciller fue el primero en recuperarse de la sorpresa. Wendell, exclamó, creíamos que estabas muerto. Hubo de admitir que no se trataba de una frase demasiado buena. Si pones a alguien sobre una losa y lo rodeas de velas y lirios, no es porque crees que tiene una leve jaqueca y necesita echarse media horita. Wendell avanzó unos pasos, los magos más próximos se cayeron en su intento de huir a toda velocidad. Estoy muerto, jovencito gilipollas, gruñó. ¿O es que crees que voy siempre con esta pinta? Dioses. Miró a los magos que le observaban boquiabiertos. ¿Alguien tiene idea de para qué sirve un brazo? Llegó junto a la mesa y se las arregló como pudo para sentarse. Probablemente tenga algo que ver con la digestión. Siguió. ¿Qué cosas, eh? Te pasas la vida entera con ese jodido trasto haciendo tic-tac o lo que quiera que haga, gorgoteando y esas cosas, y ni siquiera te enteras de para qué demonios sirve. Es como cuando estás en la cama por la noche y oyes a tu estómago o algo hacer prip, prip, going. Para ti no son más que gruñidos ininteligibles, pero quién sabe qué maravillosamente complicados procesos de intercambio químico se están desarrollando realmente en su interior. ¿Eres un no muerto? Consiguió por fin exclamar el tesorero. No lo he escogido yo, replicó el difunto Wendell Punch, en tono irritado, al tiempo que miraba la comida y se preguntaba cómo demonios se hacía para transformar en Wendell Punch. Si he vuelto es porque no había otro sitio a donde ir. ¿Vosotros creéis que quería estar aquí? Pero no llegó, empezó el archicanciller. ¿No te fue a buscar? Ya sabes, el tipo ese del cráneo y la guadaña. No se presentó, replicó Wendell en tono cortante, inspeccionando los platos más cercanos. Oye, esto de no morir le saca a uno de quicio. Los magos se hicieron gestos frenéticos unos a otros por encima de la cabeza del anciano. Este alzó la vista y la clavó en ellos. Y no creáis que no veo todos esos gestos frenéticos, añadió. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Sus ojos, que durante los últimos 60 años habían visto a través de un velo blanquecino borroso, funcionaban ahora como la más sofisticada maquinaria óptica. En realidad, las mentes de los magos de la Universidad Invisible estaban completamente centradas en dos hilos de pensamiento. Lo que la mayoría de ellos pensaba en aquel momento era: «Es terrible. ¿De verdad es este el bueno de Wendell? Era un abuelete encantador. ¿Cómo nos podemos librar de él? ¿Cómo nos podemos librar de él?» Lo que Wendell Punch pensaba en la ajetreada sala de controles de su cerebro era: bueno, así que era verdad. Hay una vida después de la muerte, y resulta que es la misma. Vaya suerte la mía. Bien, dijo en voz alta. A ver, ¿qué pensáis hacer al respecto? Habían pasado 5 minutos, media docena de los magos más viejos caminaban apresuradamente por los pasillos llenos de corrientes, pisándole los talones al archicanciller cuya túnica ondeaba tras él. La conversación se desarrollaba de la siguiente manera. Tiene que ser Wendell, si hasta habla como él. No es el viejo Wendell era mucho más viejo. ¿Más viejo? ¿Más viejo que muerto? Dice que quiere volver a su antiguo dormitorio y no entiendo por qué tengo que trasladarme. ¿Le habéis visto los ojos? Eran como taladros. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a Taladr, el enano ese que tiene la delicatessen en la calle Cable? Me refiero al cacharro ese que te hace un agujero.
Por la ventana se ven los jardines, es muy bonito y ya he trasladado todas mis cosas. No es justo. ¿Había sucedido algo en alguna ocasión? Bueno, con el viejo Tiata. Sí, pero él no estaba muerto de verdad. Solo tenía la costumbre de ponerse pintura verde en la cara, abrir de golpe la tapa del ataúd y gritar ¡Sorpresa, sorpresa! Nunca habíamos tenido un zombi en la universidad. ¿Es un zombi? Creo que sí. Entonces, ¿se pasará la noche agitando cacharros de cocina y bailando por los pasillos? ¿Eso hacen los zombis? No creo que sea el estilo del bueno de Wendell. Cuando estaba vivo no era muy propenso a bailar. Bueno, el caso es que no se puede confiar en esos dioses vudú. Es mi lema. No confíes en un dios que sonríe todo el rato y lleva sombrero de copa. Y un cuerno. No pienso cederle mi dormitorio a un zombi. Llevo años esperando a... ¿De verdad? Es un lema muy raro. Wendell Punz volvió a dar un paseo por el interior de su cabeza. Qué cosa tan extraña. Ahora que estaba muerta, o al menos ya no vivo, o como quiera que estuviese, tenía la mente más clara que nunca. Y el asunto de control era cada vez más sencillo. Casi no tenía que ocuparse del aparato respiratorio. El vaso parecía funcionar a su manera y sus sentidos trabajaban a pleno rendimiento, aunque el sistema digestivo seguía siendo un misterio. Se miró en un espejo de plata. Aún parecía muerto, un rostro blanquecino, un tono rojizo bajo los ojos, un cuerpo muerto. Funcionaba, pero en esencia estaba muerto. ¿Era eso justo? ¿Dónde estaba la justicia? Así se le recompensaba por ser un convencido creyente en la reencarnación durante casi 130 años, reencarnándose en un cadáver. No era de extrañar que los no muertos se consideraran tradicionalmente unas criaturas muy furiosas. Si se contemplaba el asunto a largo plazo, iba a suceder algo maravilloso, pero si se consideraba el asunto a corto o medio plazo, iba a suceder algo horrible. Es como la diferencia entre ver una hermosa estrella nueva en el cielo invernal y estar cerca de una supernova. Es como la diferencia entre la belleza del rocío matutino en una telaraña y ser una mosca. Era algo que en circunstancias normales no habría sucedido en miles de años. Era algo que iba a suceder ahora. Era algo que iba a suceder en el fondo de una alacena casi olvidada, en un ruinoso sótano de las sombras, la zona más antigua y peligrosa de Ankh-Morpork. Plop. Fue un sonido tan suave como la primera gota de lluvia sobre un siglo de polvo. Por ejemplo, podríamos hacer que un gato negro caminara sobre su ataúd. Pero si ni siquiera tiene ataúd, oyó con voz chillona el tesorero, cuya cordura siempre había sido bastante titubeante. Bueno, de acuerdo, pues le compraremos un bonito ataúd nuevo y luego haremos que un gato negro camine sobre él, ¿de acuerdo? No, eso es una estupidez. Lo que tenemos que hacer es obligarle a pasar agua. ¿Qué? Que le obliguemos a pasar agua. Los no muertos son incapaces. Los magos que se habían congregado en el despacho del archicanciller dedicaron a esta afirmación toda su atención fascinada. ¿Estás seguro? Se sorprendió el decano. Eso lo sabe cualquiera, asintió el conferenciante de runas modernas. Pues cuando estaba vivo, Wendell siempre estaba pasando agua, señaló el decano con voz dubitativa. Pero ahora que está muerto no podrá. ¿De verdad? Bueno, parece lógico. Agua corriente, añadió de pronto el conferenciante de runas modernas. Es el agua corriente lo que no pueden atravesar. Ahora me acuerdo. La verdad es que yo tampoco puedo cruzar el agua corriente, señaló el decano. No muerto, no muerto. El tesorero estaba perdiendo los últimos vestigios de autocontrol. Venga, dejad de tomarle el pelo, dijo el conferenciante al tiempo que daba unas palmaditas en la temblorosa espalda de su colega. No puedo, lo digo en serio, insistió el decano. Me hundo, seguro. Los no muertos no pueden cruzar el agua corriente ni siquiera por un puente. Y es el único... eh, o vamos a tener una plaga, intervino el conferenciante. El archicanciller tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Es muy poco higiénico que los muertos vayan andando por ahí, dijo. Esto les dejó a todos callados. Nadie se había parado a contemplar el asunto desde aquella perspectiva, pero Mustrum Ridcully era el tipo de persona que lo haría. Mustrum Ridcully era el peor o el mejor archicanciller que había tenido la Universidad Invisible en cientos de años.
Todo dependía del punto de vista. Para empezar, había demasiado achicanciller. No es que fuera especialmente corpulento, simplemente tenía una de esas personalidades inmensas, apabullantes que ocupan todo el espacio disponible. Se solía emborrachar escandalosamente durante la cena, cosa que era un comportamiento perfectamente aceptable para los estándares de los magos, pero luego volvía a su habitación y se pasaba la noche jugando a los dardos y se marchaba a las 5 de la madrugada para cazar patos. Gritaba a la gente, intentaba que todos se comportaran con jovialidad y casi nunca se ponía túnicas como debe ser. Había convencido a la señora Panadizo, la temible ama de llaves de la universidad, para que le hiciera un traje con pantalones amplios en llamativos colores rojo y azul. 2 veces al día los magos le observaban perplejos mientras corría resueltamente por los terrenos de la universidad, con el sombrero puntiagudo atado firmemente a la cabeza con un trozo de cordel. Les gritaba alegremente porque en lo más profundo de la gente como Mustrum Ridcully subyace una creencia férrea en el hecho de que a todo el mundo le gustaría hacer lo mismo si lo probaran. A lo mejor se muere, se decían unos a otros esperanzados mientras le veían tratar de romper la costra de hielo del río Ankh para darse un chapuzón matutino. Todo ese ejercicio saludable no puede ser bueno para él. En la universidad se filtraron algunas historias. El archicanciller había peleado 2 asaltos con los puños desnudos contra Detritus, el corpulento troll que trabajaba en el tambor remendado. El archicanciller, por una apuesta, había echado un pulso con el bibliotecario, y aunque por supuesto no había ganado, aún conservaba el brazo. El archicanciller quería que la universidad tuviera su propio equipo de fútbol para el gran torneo de la ciudad, que se celebraba el día de la vigilia de los puercos. Desde el punto de vista intelectual, Ridcully mantenía su posición por 2 motivos fundamentales. El primero era que nunca, jamás, cambiaba de opinión acerca de nada. El segundo era que tardaba varios minutos en comprender cualquier idea nueva que se le intentara transmitir. Esto es una cualidad muy importante en cualquier líder, porque si alguien sigue intentando explicarte algo después de 2 minutos, es que probablemente se trata de un asunto importante. En cambio, si se han rendido tras cosa de 1 minuto, casi con toda seguridad era algo con lo que no tenían por qué haberte molestado desde un principio. En resumen, daba la sensación de que en Munstrom Ridcully había más de lo que puede caber por lógica dentro de un cuerpo. Plop, plop. En la oscura alacena del sótano ya había todo un estante lleno.